el único que fundó una religión y que se declaró a sí mismo que era Dios es nuestro Señor Jesucristo. Claro. Entonces a veces usted está hablando con otra persona y de repente alguien le dice a usted así, todas las religiones son iguales. Usted tiene que decir, mira, no, eso no es así. Primero, no enseñan lo mismo. Nosotros seguimos a nuestro Señor Jesucristo, que fundó un cuerpo vivo, que es la iglesia. Entonces, cuidado, los católicos tenemos que tener muy claro que nosotros seguimos a nuestro Señor Jesucristo. No seguimos el libro, era lo que decía Lutero, solo la escritura. Todas las religiones no son iguales. Salve María, queridos participantes del canal Caballeros de la Virgen, Heraldos del Evangelio, Ecuador. Hoy estamos con un tema muy especial que queremos que participen y que, en fin, comenten, opinen, porque será de mucho provecho espiritual para justamente conocer nuestra fe, defenderla, en fin, amar a nuestra iglesia, la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Saludamos especialmente a los miembros de nuestro canal y, en fin, a todos los que nos siguen a través de las distintas redes sociales. Nos acompaña el padre Ricardo del Campo, ya por ustedes conocido. Sí, salve María, padre Ricardo. Y salve María a todos los participantes, ¿no?, de nuestro apostolado, de nuestro canal. Sí, estamos en este tiempo justamente en donde nuestro Señor Jesucristo nos estamos preparando, ¿no?, para su nacimiento, sí, desde el punto de vista litúrgico, ¿no? Pero que ese nacimiento trajo para la humanidad muchos beneficios, porque fíjese que nuestro Señor fundó la Iglesia Católica, ni más ni menos, ¿no? Sí. Después nuestro Señor instituyó los sacramentos. Él nos dejó la comunión, nos dejó la confesión. Él estableció el sacerdocio, ¿no?, el sacramento del orden sagrado. En fin, tantas cosas que en el Antiguo Testamento no existían. Entonces, todas esas maravillas que Él nos dejó, a veces los católicos quizás no las valoramos debidamente, sí, ¿no? La Iglesia, ¿no?, que es una santa, católica y apostólica, ¿no? Esas características que están explicadas en el Catecismo y que deben ser nuestra alegría de pertenecer a esta Iglesia, ¿no? Claro, claro. La Iglesia Católica, que fue fundada por nuestro Señor Jesucristo, esa Iglesia, bueno, ya lleva 2000 años de existencia, y el propio nuestro Señor Jesucristo hizo una promesa, ¿no?, de que las puertas del infierno no prevalecerían contra ella. Así es. Eso es algo que nos debe dar mucha alegría, que a pesar de todos los problemas que podamos hoy tener, a veces tenemos decepciones, a veces hay acusaciones contra la Iglesia, a veces hay malos elementos, ¿no? Malos sacerdotes, malos católicos, malos. A lo largo de la historia han habido también papas cuestionables, sí, y no quiere decir por eso que la Iglesia Católica sea mala. No, claro. La Iglesia Católica la fundó nuestro Señor Jesucristo. Es como decir, eliminemos la familia porque hay malos padres de familia. Claro. No tendría sentido. Pero le propongo, padre, rezar antes de comenzar nuestra conversación, digamos, y bueno, sobre todo en esa confianza de que ese niño que nació en Belén es el niño vestido de luz, o mejor dicho, que trajo la luz que derrotó las tinieblas. Muy bien. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. San José, patrono de la Iglesia Católica, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Algunos afirman que todas las religiones son iguales. ¿Se puede afirmar eso? Sería lógico afirmarlo. No se puede afirmar eso, porque nuestro Señor Jesucristo fundó una iglesia, ¿no? Entonces Él fundó la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y Él, cuando le dijo a San Pedro, ¿no?, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, Él no dijo edificaré iglesias o edificaré. No, entonces lo normal, lo lógico, lo sensato es que nuestro Señor Jesucristo fundó una iglesia, ¿no? Y esa iglesia es en donde, de alguna manera, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo están presentes y son transmitidas, ¿no?, por la iglesia. Pero hay protestantes que se dicen cristianos. Entonces, ¿cómo queda eso? Porque
¿Son Claro. cristianos realmente o no son cristianos? Sí, son cristianos porque ellos siguen a nuestro Señor Jesucristo, pero ellos se han separado de la Iglesia Católica. Entonces, en ellos hay elementos de verdad, hay elementos, pero la plenitud, digamos así, de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo están en su iglesia, digamos así, que es la Iglesia Católica. ¿Pero qué nos hace cristianos? ¿Decir que somos cristianos o qué nos hace miembros de la iglesia, del cuerpo místico de Cristo? Sí, ser miembros de la iglesia, el catecismo lo dice con claridad. Primero es necesario estar bautizados, ¿no? Claro. El bautismo nos hace Nos injerta. miembros de la Iglesia Católica. Pero miembros activos, miembros plenos, son aquellos bautizados, pero que profesan la religión. Porque hay mucha gente bautizada que no profesa la religión. Entonces, ese no es un miembro en estado pleno, digamos así, ¿no? Claro. Eso está en el catecismo. Entonces, los católicos debemos, además de estar bautizados, debemos procurar vivir en coherencia con la fe, ser, como se dice, practicantes, ¿no? Sí. Procurar recibir los sacramentos, la asistencia a misa, la oración, en fin, seguir, ¿no?, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en ese sentido, San Pablo también, los apóstoles, insisten mucho en ese creer en nuestro Señor Jesucristo. Pero ese creer no es solamente un creer así de Racional. sino que el creer incluye el La vivir vida. también, Ujú. ¿no? El ser coherente con esas enseñanzas. Participar de esa vida sobrenatural, de esa vitalidad que nos transmite, ¿no?, de ser miembros de un cuerpo místico. Claro, por eso es que hoy en día hay una confusión muy grande con respecto a todo lo que es religión, fe. Entonces, hay por un lado una especie hay una crisis de fe muy grande a nivel mundial, ¿no? La gente se ha alejado de Dios, se ha alejado de la iglesia también, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que todos los católicos debemos procurar atraer a las personas hacia la fe verdadera, ¿no? Entonces, en ese sentido, la iglesia es evangelizadora, ¿no? Sí. La iglesia siempre Misionera. es misionera. Y nosotros somos hijos de la iglesia, somos discípulos, ¿no? Debemos querer ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo, debemos querer ser, además de hijos, discípulos, y yo debo querer que otros también lo sean. Sí, es un mandato de nuestro Señor, ¿no? Id al mundo entero, bautizando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Claro. Por eso, en nuestro canal siempre estamos justamente ayudando, ¿no?, a las personas y exhortando a las personas, primero a cuidar la fe, ¿no? Segundo, a defender la fe también. Porque hoy en día los católicos hemos perdido una cierta firmeza, pero firmeza no significa que usted tiene que empezar a pelear con todo el mundo, no. Es con simplemente convicción. esa fidelidad a nuestro Señor Jesucristo, ese amor a la iglesia católica, de manera que seamos miembros, por así decir, plenos de la Iglesia Católica, ¿no? San Pablo habla de piedras vivas, que Claro. todos somos piedras vivas de la Iglesia. Sí. Entonces nosotros debemos, por cada uno, ¿no?, todos los que asisten a este programa, debemos procurar ser esas piedras vivas, que seamos elementos activos, que seamos transmisores de la fe, que seamos defensores de la fe, que seamos miembros en estado pleno de la Iglesia Católica. Pero en ese sentido, Padre, con lo que conversábamos al inicio, si hay protestantes que se dicen cristianos, pero que el bautismo que ellos tienen no es un bautismo trinitario, es decir, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que no es con la materia, es decir, el agua y la forma, es decir, la fórmula, las palabras que usa la Iglesia, podemos decir que son cristianos porque no hay una validez en ese bautismo. Sí, ahí hay una validez en cuanto que son seguidores, porque claro, los evangélicos, los protestantes en general, ellos dicen que siguen la Biblia, ¿no? Para ellos solo la Biblia es lo único que vale. Los católicos tenemos la Biblia, la Iglesia Católica interpreta la Biblia a lo largo de 2000 años de existencia de la Iglesia. Entonces nosotros seguimos la Biblia, pero sobre todo seguimos la interpretación que la Iglesia le da. Y nosotros seguimos la Biblia porque la Iglesia Católica nos dice que sigamos la Biblia. ¿Se fijan? No es simplemente, no somos seguidores de un libro,
Nosotros seguimos a nuestro Señor Jesucristo, que fundó un cuerpo vivo, que es la iglesia. y que fundó la iglesia. Los apóstoles transmitieron muchas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, que están en la Sagrada Escritura. La iglesia las interpreta. Entonces, cuidado, los católicos tenemos que tener muy claro que nosotros seguimos a nuestro Señor Jesucristo. No seguimos el libro. En general, los protestantes como que siguen el libro. Era lo que decía Lutero, ¿no? Solo la Escritura. Entonces, ¿qué pasa? Que por eso es que nosotros tenemos que tener muy clara esa noción de que nuestro Señor Jesucristo fundó una iglesia. Sí. Y que esa iglesia que Él fundó tiene una religión, porque la religión es, como la palabra lo dice, la palabra religión viene de ligar, ¿no? Religare. Que la religión es aquel conjunto, digamos así, de verdades, de enseñanzas que nos unen a Dios. Sí. Entonces, esa religión, claro, hay muchas religiones hoy en día en el mundo, pero hay gente que dice que todas las religiones son iguales. Y no, todas las religiones no son iguales. Por ejemplo, interesante que, no sé, Mahoma, Confucio, ellos fundaron religiones, pero el único que fundó una religión y que se declaró a sí mismo que era Dios es nuestro Señor Jesucristo. Claro. Ninguna religión tiene un fundador que se haya declarado a sí mismo como Dios. Entonces, fíjense, estas son razones a veces que los católicos no tenemos muy claras. Por eso, Padre Ricardo, me parece importante que todos aquellos que asisten a nuestros podcasts tengan ciertos elementos para saber hablar, para saber defender nuestra religión, defender nuestra fe, saber dar argumentos, porque muchas veces hoy en día hay mucha información, sí, y hay mucho cuestionamiento. Entonces, si los católicos no tenemos claro, por ejemplo, que nuestro Señor Jesucristo fundó una iglesia y que Él se declaró Dios, que es el único fundador de una religión que se declaró Dios, y que la Iglesia Católica, con el correr de los siglos, santos, doctores, papas santos, fueron dándole una consistencia. Hay una doctrina sumamente sólida, sí, que explica entonces que nuestro Señor Jesucristo es Dios. Eso ya es algo que está absolutamente, digamos, definido, aclarado. Y después él dice, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Exactamente. Solo Dios puede decir eso. Entonces, ¿qué fundador de iglesia? Lutero, por ejemplo, ¿no? Que es el que inició todos los movimientos protestantes, el luteranismo. Después vino Calvino, el calvinismo. Después vino los metodistas, en fin. Todos ellos son cristianos porque ellos en algún momento estuvieron unidos a la Iglesia Católica, pero en cierto momento se separaron. Por el bautismo Claro. son cristianos, pero miembros enfermos, separados, Sí. digamos, ¿no? Entonces, y ellos no tienen todos los elementos. Entonces, por ejemplo, ellos no tienen los sacramentos. Tienen Tienen el bautismo. el bautismo. No tienen la Eucaristía. Algunos sí, por ejemplo, los ortodoxos, ¿no? La llamada iglesia cismática, ¿no? Ellos tienen el sacramento de la Eucaristía, de la confesión, del orden sagrado, pero no están unidos a Roma, no están unidos Claro. al Papa, ¿no? Por eso se habla que son cismáticos. Sí. Entonces, pero debemos saber responder, por ejemplo, a esa afirmación que a veces se escucha, ¿no? Que todas las religiones son iguales, ¿no? O que todas las religiones llevan a Dios. Entonces, esas afirmaciones no son enteramente verdaderas. Tienen elementos de Sí. verdad, pero no son enteramente verdaderas. Entonces, a veces usted está hablando con otra persona y de repente alguien le dice a usted así, no, todas las religiones son iguales. Usted tiene que decir, mira, no, eso no es así. Todas las religiones no son iguales, porque primero no enseñan lo mismo. Entonces, el otro día conversaba con una señora que ella me decía, mire, padre, yo conozco evangélicos que son muy buenos y yo veo que ellos son hasta mejores que los católicos. Entonces, que muchos católicos. Entonces, yo veo que la religión de ellos como que es igual a la nuestra, ¿no? Sí. Entonces, fíjese, me tocó explicarle a la señora, decirle, mire, primero, que no significa que porque es católico es bueno y porque es evangélico es malo. O sea, hay elementos buenos y malos en todas las religiones. Aquí estamos hablando de la religión, no estamos hablando de las personas. Ya, primero.
Segundo, es que esta señora, un poco así llevada por las corrientes de hoy en día, ¿no? Ella decía, bueno, para ella como que todas las religiones eran iguales. Los evangélicos son iguales a los católicos. Entonces yo le dije, mire, los evangélicos no aceptan una cantidad de cosas que los católicos tenemos en nuestra religión. Entonces ellos no aceptan la misa, ellos no aceptan la confesión, no aceptan la comunión, el purgatorio, no aceptan la existencia del purgatorio, la Santísima Virgen, no aceptan los sacerdotes, no aceptan la intercesión de santos, de ángeles, etcétera, delante de Dios. Entonces, ¿cómo es posible que sea una religión igual si enseña tantas cosas diferentes? ¿Usted me permitiría, padre, leer un punto del compendio del catecismo? Claro, claro. El número 170. ¿Qué vínculo existe entre la Iglesia Católica y las religiones no cristianas, en este caso, ¿no? El vínculo entre la Iglesia Católica y las religiones no cristianas proviene ante todo del origen y el fin común de todo el género humano. O sea, todas las religiones, en teoría, encaminan a Dios, ¿no? En ese sentido hay un vínculo común. La Iglesia Católica reconoce que cuanto de bueno y verdadero se encuentra en las otras religiones viene de Dios. Claro, entonces ese es un punto muy importante, que las otras religiones no es que son absolutamente malas, porque el mal absoluto no existe. Siempre la Iglesia ha defendido que el mal es ausencia de bien, porque si no ahí caemos en unas herejías, en unos errores filosóficos, que el dualismo, no vamos a entrar en eso ahora, sí. Pero entonces, por ejemplo, usted tiene una sábana, la sábana blanca impecable, hay una mancha, ahí está el mal, pero no es que el mal existe por sí mismo, sino que el mal es ausencia de bien. Entonces, ¿qué pasa? Todas las religiones tienen elementos que pueden ser buenos. Y tienen elementos malos también. Y hay elementos malos, claro. O sea, por ejemplo, el dios Moloch, ¿no?, de los fenicios, en que el culto que ellos tenían era echar los hijos a un fuego como ofrenda al dios Moloch. Imagínese. Entonces, esa religión no puede ser verdadera. Claro. Que tira al hijo al fuego para hacerle una ofrenda, una oblación a Dios. Entonces, eso es bien importante. Las personas que nos asisten, que asisten a este programa, que sepan responder debidamente. Mire, todas las religiones no son iguales. Después, padre, continúa el catecismo, ¿no? Cuanto de bueno y verdadero se encuentra en las otras religiones viene de Dios, el reflejo de su verdad puede preparar para la acogida del Evangelio, que es la buena nueva, ¿no?, de nuestro Señor Jesucristo, y conducir hacia la unidad de la humanidad en la Iglesia de Cristo. Entonces, sí. Interesante, padre, claro, que la unidad de la humanidad, es decir, de las religiones, tiene que darse en la Iglesia de Cristo. O sea, no puede ser una unidad en que nosotros tomamos aspectos de una iglesia, de otra, de una religión, de otra, nos metemos en una coctelera, digamos, le vamos sacudiendo y ya sale una religión que contenta a todos. No. Pues, eso está mal. Entonces, fíjese, eso es algo, es bueno que usted recuerda esto, porque hay ciertos organismos así internacionales como ONU, Naciones Unidas, que a veces se oye hablar de una especie de unión de religiones, ¿no? Y que todo ahí va a ser bueno. Oiga, como usted dice, no podemos meter todo en una vasija y hacer un revoltijo que va a salir ahí una religión. Entonces, la Iglesia Católica no puede negar a nuestro Señor Jesucristo, no puede negar la redención, no puede negar todas las verdades de la fe. Entonces, la unidad, como usted acaba de leer ahí en el Catecismo, debe darse en función de nuestro Señor Jesucristo, en función de la iglesia, que Él fundó. Claro. Y de las verdades que Él enseñó. Sí. Y después hay otro punto, el siguiente 171, que dice, ¿qué significa la afirmación? Fuera de la iglesia no hay salvación. Significa que toda salvación viene de Cristo, cabeza, por medio de la iglesia. Claro. Es decir, claro, es lo que usted mencionaba de la redención. Si ya era suficiente las religiones que habían, ¿para qué nuestro Señor encarnarse en el género humano y fundar una iglesia? Si ya era suficiente con lo que existía, digamos. Claro. ¿No? Entonces, ahí la gente pregunta, entonces, padre, ¿una persona que no es católica puede salvarse? Sí puede salvarse, justamente cuando lo que acabamos de decir, que en todas las religiones hay elementos de bien, porque como decíamos, no existe un mal absoluto. Entonces, ese bien, de alguna manera, va a ayudar
a la persona a que vaya caminando, pero caminando hacia, digamos, lo que nuestro Señor Jesucristo quiere, las enseñanzas que él transmitió. Es lo que llama Santo Tomás de Aquino, y está en el catecismo, el bautismo de deseo. Claro. Que es cuando una persona ama un bien superior a sí mismo, más que a sí mismo, está justificada. Sí. Pero está justificada por nuestro Señor Jesucristo. Claro. Porque ese bautismo de deseo le hace miembro de la iglesia que nuestro Señor fundó, que es lo que le abre las puertas del cielo. Si no, ¿cómo va a llegar al cielo si las puertas del cielo estaban cerradas antes de la redención? Incluso claro. para los justos del Antiguo Testamento. Claro. Por eso continúa el catecismo, ¿no? Y dice, viene de Cristo cabeza por medio de la iglesia, que es su cuerpo. Por lo tanto, no pueden salvarse quienes, conociendo la iglesia como fundada por Cristo y necesaria para la salvación, o sea, la iglesia fundada por Cristo es necesaria para la salvación, no entran y no perseveran en ella. Claro, entonces, esa que es necesaria para la salvación es lo que estamos hablando ahora. Es que las personas ven algo, o sea, aunque no sean católicos, pero tienen elementos buenos y son, por así decir, fieles a esas cosas buenas. A la ley natural. Y ellos van, digamos, procurando vivir honestamente, ordenadamente, responsablemente. Entonces, eso es lo que de alguna manera nos hace como que miembros de deseo, claro. Aunque no tengamos la conciencia. Claro, y dice, al mismo tiempo, gracias a Cristo y a su iglesia, pueden alcanzar la salvación eterna, o sea, ir al cielo, a la visión beatífica, todos aquellos que, sin culpa alguna, ignoran el evangelio de Cristo y su iglesia, ¿no? Es una ignorancia insalvable, digamos, no es culposa, pero buscan sinceramente a Dios y bajo el influjo de la gracia, tanto reciben unas gracias actuales, no la gracia santificante o habitual del bautismo, se esfuerzan en cumplir su voluntad, conocida mediante el dictamen de la conciencia. Claro. O sea, ahí entra la importancia de la persona que vive justamente con una conciencia recta, aunque no es católico. Entonces, por eso es importante también que todos sepamos bien eso, ¿no? De que todos pueden salvarse, los no católicos también. Y también los católicos pueden condenarse. O sea, no es porque sea católico es que tiene asegurada la salvación, sino que debemos procurar vivir justamente siguiendo las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Él nos dice, yo soy, como usted dijo hace poco, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Debemos seguir ese camino, ¿no? Debemos seguir esa verdad. Entonces ahí viene un punto también importante, es que esa búsqueda de la verdad es una obligación de todos los seres humanos. O sea, todos los seres humanos tienen una como que en el fondo de su alma Dios ha colocado una especie como que de instinto, de inclinación, de saber cuál es la verdad. Y van a la búsqueda de la verdad. Entonces a lo largo de la historia hay muchísimas conversiones, por ejemplo, de personas, incluso de otras religiones, que en esa búsqueda de la verdad, de repente encontraron que esa verdad estaba muy plena en nuestro Señor Jesucristo y en la Iglesia Católica, y se han convertido. Hay un documento, padre, muy bonito que se llama Dominus Iesus, que es una declaración de la Congregación para la Doctrina de la Fe al inicio del nuevo milenio, suscrita, ¿no?, por el entonces cardenal Ratzinger, pero ratificada por San Juan Pablo II, que era el Papa de esa época. Y versa sobre la unicidad y la universalidad salvífica de Jesucristo y de la Iglesia. Es decir, la salvación de nuestro Señor Jesucristo es universal, alcanza, digamos, a todos los hombres que se abren, claro, a esa gracia, ¿no? Y es única. Por eso nos dice, ¿no?, este documento, para poner remedio a esta mentalidad relativista, habla, ¿no?, del relativismo, que todas las religiones son iguales, etcétera, cada vez más difundida, es necesario reiterar ante todo el carácter definitivo y completo de la revelación de Jesucristo. Es decir, lo que nuestro Señor nos enseñó, reveló, no le faltó nada y no se le puede agregar nada. Es definitivo y completo, ¿no? Y debe ser firmemente creída la afirmación de que en el misterio de Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado,
el cual es el camino, la verdad y la vida, se da la revelación de la plenitud de la verdad divina. Está bien. Entonces, sí, ese documento es un documento muy importante, Dominus Jesus. Es un documento de la Iglesia, un documento dogmático, digamos, del magisterio. Entonces, por eso, Padre, yo creo que es importante, ¿no? Que estamos tratando de este tema, que las personas que nos acompañan, etcétera, sepamos responder, ¿no? ¿Todas las religiones llevan a Dios? Depende, porque todas tienen o si usted quiere, muchas, porque existen religiones, por ejemplo, en Estados Unidos y en algunos países están queriendo establecer el satanismo como religión. Imagínese, Sí. Es un absurdo que sea considerada como religión el satanismo, que considera como que el demonio fuera un dios, digamos así. Bueno, pero digamos que todas las religiones llevan a Dios, no, sino que hay elementos a veces que ayudan en una que otra, ¿no? En algunas, para llegar a Dios. Después, que todas las religiones son iguales, tampoco. Después, Padre, no tiene ningún fundamento bíblico, ¿no? Dice justamente en este documento Dominus Jesus, ¿no? Cita, por ejemplo, el Padre envió a su Hijo como Salvador del mundo. Está en la primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 14. Después, San Juan, en el Evangelio, capítulo 1, versículo 29. Y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, solo el pecado que nos tenía cerradas las puertas del cielo, solo Dios, encarnándose en la naturaleza humana, podía borrarlo, nadie más. En su discurso ante el Sanedrín, Pedro, para justificar la curación del tullido de nacimiento realizada en el nombre de Jesús, están los Hechos de los Apóstoles, proclama: porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Claro, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces eso está en la Sagrada Escritura. Sí. Por eso es importante, ¿no?, tener muy claro que nuestro Señor Jesucristo fundó una iglesia, que es la Iglesia Católica Apostólica Romana. ¿Y para qué la fundó? La fundó para la salvación de toda la humanidad. Entonces, por eso es lo que usted decía ahí hace poco. La iglesia tiene una misión universal. Es decir, la iglesia quiere, además que la iglesia, también hay que recordar, que es el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo, es nuestra madre, la Santa Madre Iglesia. Sí. Entonces la iglesia quiere el bien, digamos así, de toda la humanidad. Tiene una misión universal, pero es una iglesia que fundó, ¿no? Y que tiene, Padre, y esto lo dice este documento, tiene un misterio salvífico que se da a través de la gracia, a través de los sacramentos. El Señor Jesús, único Salvador, no estableció una simple comunidad de discípulos, sino que constituyó a la iglesia como misterio salvífico. Ahí está, ¿no? Misterio salvífico. Él mismo, dice, está en la iglesia y la iglesia está en él. Claro. Hay una unidad entre nuestro Señor Jesucristo y su iglesia, que es su cuerpo místico. Claro. San Pablo dice que la iglesia es la esposa mística de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es la cabeza, la iglesia es la esposa de nuestro Señor. Eso es muy bonito, es una realidad. La palabra místico viene de misterioso, no es una realidad que no es sobrenatural. Decir, es una realidad sobrenatural que no es que uno la pueda tocar, sino que son esas cosas bonitas, son esos misterios, pero que han sido revelados. Es como el misterio de la Santísima Trinidad. Nuestro Señor Jesucristo reveló que existía el Padre, que Él era el Hijo, que Él se iba para que viniese el Espíritu Santo. Entonces los apóstoles le preguntaron: Señor, muéstranos al Padre, como que no entendían esto. Claro, fue que me vea a mí, Felipe, vea al Padre. Que me vea a mí, vea al Padre. Entonces son misterios de nuestra fe, sí, que yo debo aceptarlos, porque ahí entra un aspecto, fíjese, de humildad. O sea, nosotros no podemos querer que Dios sea enteramente comprensible por mi cabeza. No, Dios no cabe aquí en nuestra cabeza. Sería reducir claro. a Dios. Después otro misterio justamente es que nuestro Señor Jesucristo es Dios. Eso es un misterio, un hombre que se declara Dios. Una de las razones por las cuales lo crucificaron y lo mataron fue esa. Claro, que blasfemo. Que eres un blasfemo, te haces Dios. Sí. No, entonces el propio nuestro Señor, Él afirma: yo soy Dios. Yo soy el Mesías, yo soy el Rey, yo soy el Hijo de Dios, etc. Entonces, sí, las afirmaciones que él hacía, en ningún momento cuando Santo Tomás le dijo: Señor mío y Dios mío,
Él en ningún momento le dijo a Santo Tomás, no digas eso, yo no soy Dios. No. Después, otro punto interesante, dice este documento Dominus Jesus. Los fieles están obligados a profesar que existe una continuidad histórica radicada en la sucesión apostólica, es decir, los obispos que sucesivamente unos van ordenando a otros desde los primeros apóstoles. Es bonito que todo obispo podría establecerse una sucesión así cronológica, ¿no? Que fue ordenado, o sea, todo obispo fue ordenado por uno de los dos apóstoles. Hay una sucesión apostólica, ¿no? Y por tanto, entre la iglesia fundada por Cristo y la iglesia católica, ¿no? Existe, por lo tanto, una única iglesia de Cristo que subsiste en la iglesia católica, gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él. Ese documento es muy bonito, el documento Sí. Dominus Jesus, y que responde mucho a estas preguntas, ¿no? Que si todas las religiones llevan a Dios, si todas las religiones son iguales, si todas las religiones tienen el mismo valor, ¿no? Si Dios es el mismo en todas las religiones. Entonces, esas preguntas, por ejemplo, si Dios es el mismo en todas las religiones, de alguna manera ya lo dijimos hace poco, no. Pero claro, la gente dice, padre, pero los evangélicos también ellos tienen la Biblia y Jesús es el mismo Jesús. Entonces, claro, eso uno va a explicarle a las personas, pero mire, el Jesús, por así decir, de ellos es diferente al Jesús nuestro. Uh-huh. Enseña cosas diferentes, enseña cosas opuestas. Sí, si decimos que Cervantes, unos dicen que nació en Madrid y otros dicen que nació en Segovia, digamos, uno de los dos tiene la razón. O sea, si estamos hablando del mismo tema, no puede ser que... Claro. Entonces aquí entra una cuestión más de lógica simple, ¿no? Entonces no podemos decir que el Jesús de todas las religiones protestantes sea el mismo Jesús que de la Iglesia Católica, porque enseña cosas diferentes. Ahora, la Iglesia, Padre, debe ser misionera, porque hay tantas religiones, entonces no vamos a entrar en conflicto. Por ejemplo, se escucha cada vez más, ¿no? Frecuentemente hoy en día, que no podemos colocar el pesebre en el colegio, digamos, porque hay niños que no son católicos. Entonces los vamos a ofender. Claro, ese es un error, porque el bien debe ser difundido, ¿no? ¿Cómo es eso de que el propio nuestro Señor Jesucristo dice que la luz fue creada no para esconderla debajo de la cama, ¿no? La luz fue creada para que se difunda y dé luz a todos. Entonces, ese carácter misionero de la Iglesia ha existido siempre. Y por eso es que los católicos tenemos que tener esa conciencia de que debemos ser evangelizadores, debemos ser apóstoles, ¿no? Y ese apostolado no quiere decir que uno tenga que dejar, digamos, por ejemplo, mucha gente que pueda estar asistiendo a este podcast, puede ser que sea una madre de familia o un padre de familia o tenga un trabajo, etc. No quiere decir que usted tenga que dejar su familia o su trabajo, porque eso ya depende de una vocación. Puede ser que Dios llame a alguien a dejar todo y a seguir a nuestro Señor Jesucristo, como es el caso de un sacerdote, de un religioso. Pero las personas que tienen su vida familiar, social, laboral, bueno, también pueden ser apóstoles, también pueden ser evangelizadores, Sí. también pueden ser misioneros, pueden ser discípulos. ¿De qué manera? Justamente es en su vida diaria ir difundiendo. Entonces, este ejemplo que usted acaba de dar se está dando mucho en todo el mundo, ¿no? Que los católicos no podemos manifestarnos en público. Entonces no podemos rezar en la calle, no podemos hacer la señal de la cruz. Hacer la señal de la cruz, no podemos portar, nosotros tenemos este hábito, por ejemplo, ¿no? Este escapulario, aquí la cruz de Santiago. Entonces, no podemos usar el hábito, tenemos que solo usarlo dentro de nuestra casa. No, los católicos tenemos que defender lo que se llama la libertad religiosa, que es la libertad de que la religión verdadera tenga posibilidad de expresarse, porque es por el bien de la humanidad, porque es una misión, como hablamos hace poco. Nuestro Señor Jesucristo fundó una iglesia, ¿con qué finalidad? Para la salvación de toda la humanidad. Es una misión, es una obligación. Aquí el Catecismo Padre número 173 dice: ¿de qué modo la iglesia es misionera? La iglesia es misionera porque, guiada por el Espíritu Santo, continúa a lo largo de los siglos la misión del mismo Cristo,
Por tanto, los cristianos deben anunciar a todos la buena noticia traída por Jesucristo, siguiendo su camino y dispuestos incluso al sacrificio de sí mismos hasta el martirio. Claro, por eso es importante que todos sepamos que es una obligación que tenemos de ser evangelizadores, de ser apóstoles, de saber aconsejar, de saber dar el buen ejemplo. Entonces, por eso este tema que estamos tratando ahora se está levantando bastante hoy en día a nivel mundial, ¿no? Se levanta entre católicos y no católicos. Entonces, en algunos países, fíjese, está aumentando, a nivel mundial, está aumentando toda la presión contra los católicos, como ya ha existido en otras épocas históricas. Entonces, en países musulmanes, en países comunistas, en países, etcétera, hoy en día está el laicismo. El laicismo es una especie de corriente fuerte, hoy en día existe en todo Occidente, que quieren sacar a la religión católica, sacarla de los colegios, sacarla de los hospitales, sacarla de los gobiernos, sacarla prácticamente, entonces quitarle los bienes, casi que es como es en los países comunistas o en los países musulmanes más radicales, en donde van prohibiendo, ¿no?, cualquier expresión de la religión católica. Entonces los católicos tenemos que saber resistir a eso, porque no es una opción, es una obligación. Nuestro Señor Jesucristo nos llama a ser misioneros, nos llama a ser evangelizadores. Entonces, por ejemplo, ¿qué cosa más normal que un papá o una mamá quiere bautizar a sus hijos? ¿Qué cosa más normal que después los hijos puedan ir a misa? ¿Qué cosa más normal que los hijos después puedan casarse, formar una familia? ¿Qué cosa más normal tener cementerios católicos, poder tener educación católica en los colegios, poder tener en los hospitales capillas, etcétera? No, prohibido. ¿Por qué? Porque no se puede. Porque vamos a herir a otros. Claro, Dios se encarnó, se unió a la humanidad de una forma, en fin, fruto de una misericordia, porque Él no necesitaba de la salvación nuestra para su felicidad sustancial como Dios. Él lo hizo por amor a nosotros. Entonces, ¿dónde está nuestro reconocimiento, nuestro amor que sube, aquel amor que bajó hasta nosotros, ¿no? Entonces vamos a esconder ese acto de amor, de misericordia de Dios, ¿no? Simplemente, y en relación, Padre, al indiferentismo religioso, ¿no? Este documento de Dominus Iesus dice algo muy interesante. No se puede ignorar que otros ritos no cristianos, en cuanto dependen de supersticiones o de otros errores, ¿no? Está basado en la primera carta a los Colosenses, capítulo 10, versículos 20 a 21, constituyen más bien un obstáculo para la salvación, ¿no? Claro, todo lo que es cosas esotéricas, ocultistas, hoy en día hay tanta cosa que la gente va siguiendo, cosas orientales, cosas de superstición, cosas de brujería, etcétera, que eso aleja de la salvación. Y dice, la Iglesia considera las religiones del mundo con sincero respeto, pero al mismo tiempo excluye esa mentalidad indiferentista marcada por un relativismo religioso que termina por pensar que una religión es tan buena como la otra. Entonces usted ve, el documento responde a muchas de estas preguntas que hemos levantado en este programa. Entonces, yo creo, Padre Ricardo, que hemos levantado, ¿no?, varios temas que son a veces temas un poco más profundos, ¿eh? El tema que estamos tratando es un tema a veces más complejo y que a veces las personas, como le digo, es muy fácil lanzar la afirmación falsa. Difícil es defender la verdad. Entonces, claro, llega una persona y le dice, todas las religiones son iguales. Usted, no son iguales. No. Depende de muchos factores. Entonces, los católicos debemos saber responder dependiendo de la circunstancia. A veces no hay cómo uno dar una explicación Teológico, sí. Teológica, pero por lo menos tenemos que tener convicción de nuestra fe, ¿no? Sí, por lo menos dejar a las personas que están oyendo con una opinión que desmonte esa afirmación falsa. Sí. Entonces, yo creo que me parece, Padre Ricardo, que nosotros en este programa tenemos que dejar a todos los que han asistido con esa claridad de que
todas las religiones no son iguales, que todas las religiones no llevan necesariamente a Dios, que no son lo mismo todas las religiones, que no todas tienen igual valor, que Dios es el mismo en todas las religiones. No es así, sino que tenemos que saber, esas afirmaciones son confusas, Claro. que tienen elementos verdaderos, pero si alguien la lanza, usted diga, no, mira, sabes que eso no es así, eso tiene una serie de elementos que hay que precisar. Por lo menos, usted a la hora de que alguien dice eso, usted ya deja por lo menos una cierta duda y no deja que esa afirmación falsa se siga difundiendo. Bueno, y en esta Navidad, ¿no? Agradecer a Jesús cuando lo depositemos, ¿no? En el pesebre, adorarlo, ¿no? En fin, ofrecer también actos de amor, de reparación por tanta ingratitud a ese beneficio, no sé, infinito que nos ha otorgado, ¿no? De hacernos miembros de su iglesia, de encarnarse en nuestra naturaleza, de perdonarnos del pecado original, de todos nuestros pecados, de dejar de permanecer con su presencia a través de la Eucaristía, ¿no? Verdadera ese cuerpo, sangre, alma y divinidad, ¿no? La presencia real de Jesús. Sí, exactamente. Nosotros tenemos que tener una alegría, ¿no? Hay una alegría de ser católico, de ser hijo de la iglesia, ¿no? De ser miembro, piedra viva, como dice San Pablo, y de saber que ese Dios que nos ama, que quiere nuestra salvación, pero quiere que de nuestra parte haya una correspondencia, ¿no? A ese amor, porque no es simplemente un amor que baja y yo aquí no hago nada, no, tiene que haber una respuesta. Después que nos ha dado, como usted dice, tantos dones, ¿no? Los sacramentos, nos ha dejado a su madre como madre nuestra, nos ha dejado a la iglesia también como madre nuestra para ayudarnos en nuestra salvación. Entonces, todo eso debe ayudarnos, digamos así, a ser hijos amorosos de la iglesia, ¿no? Bueno, entonces, Padre, muchísimas gracias por su participación en este día. Y si le parece, podemos rezar y dar la bendición para todos los que nos acompañan. Y bueno, encontrarnos todos los que formamos parte del canal, ¿no? A los pies del pesebre en esta Navidad. Claro que sí. Entonces, pidamos, ¿no? Pidamos a la Santísima Virgen, ella es Madre de la Iglesia. Pidamos a San José, que es el protector de la Santa Iglesia Católica, que nos ayuden siempre en esta pertenencia, ¿no? En esta unión con la Iglesia, que vayamos caminando por ese camino que nuestro Señor Jesucristo, que Él dice, no es que Él es, ¿no? Camino, verdad y vida, ¿no? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Salve María. Salve María.